tratado de estructurar la charla de esta tarde de una manera muy práctica. En una primera fase vamos a introducir el concepto de lo que es el neuromarketing e inclusive cómo se deberían de enfocar los negocios hoy en día, estrategias para generar un modelo de negocio de éxito desde el neuromarketing. Y en la segunda parte lo que vamos a hacer es una demostración, si la tecnología no lo permite y no nos abandona hoy, una demostración en directo de cómo un estímulo visual, como puede ser un anuncio, afecta a las emociones del cerebro, y entonces analizaremos los resultados, ¿vale? Es decir, en la segunda parte pediremos un voluntario que quiera estar con nosotros para analizar cómo está reaccionando a los diferentes estímulos. Vamos a estar mi compañera Adriana González, de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella lleva toda la parte de comunicación de nuestros programas formativos en temas de marketing y comunicación, y a su vez es investigadora en la línea de investigación. Tenemos dos líneas, marketing digital y neuromarketing, todo vinculado al mismo programa formativo, a nuestro máster, y ella lleva la parte de neuromarketing, ¿vale? Todo lo que es el tema de biometría y marketing experiencial. Mi nombre es David Juárez, yo soy el coordinador de dicho programa formativo, y a su vez también llevo la coordinación de nuestro laboratorio Macomb Research Lab, que llevamos principalmente línea de marketing digital en un análisis de todas las empresas, por ejemplo, que dan servicios de turismo a una región concreta, y vemos cómo comunican y podemos introducir mejoras a casos particulares. En el mundo digital, así como la parte de neuromarketing llevada a todos los planos, hasta el punto de hacer un plan de marketing desde el neuromarketing, es decir, todas las fases analizadas desde la perspectiva emocional. ¿En qué escenario nos encontramos en el siglo XXI? Es decir, tenemos un negocio, queremos comunicarlo, pero para el espectador, es decir, para el consumidor, se encuentra en un escenario donde las ciudades le ofrecen mucha información, y según les acabo de mostrar, acaban de recibir un montón de estímulos publicitarios, y me gustaría preguntar, ¿alguien recuerda alguna marca? ¿La volvemos a poner? Sí. Porque esto es nuestro escenario del día a día. ¿Hay marcas? Sí. Miles de marcas. Pero al final se convierten en un paisaje. Según Jacob Nielsen, experto en usabilidad, nos dice que la mayoría de los usuarios no miran lo que parece publicidad, tanto si lo es como si no lo es. Luego, si tratamos de comunicar como hace la mayoría de empresas, el resultado es que no somos más que ese fondo de escaparate de un panorama ciudadano. Es decir, pues, recibimos hasta 3.000 estímulos diarios por parte de las marcas, y ya no nos afectan. En los años 80, cuando una marca hacía publicidad en televisión, que apenas había un canal, ¿vale? O en los años 90, que ya aparecían 5 o 6 canales, pues quizás aún nos impactaba, y si además tenía un jingle, una cancioncita de fondo, porque era emocional, nos acordábamos de la canción del Colacao, ¿verdad? Pero a día de hoy todo eso ya forma parte de un escenario en el que nos movemos que no nos llama nada la atención. Eso se llama evanescencia emocional, es decir, lo que al principio sí me llamaba la atención, a día de hoy no. Y eso significa que las empresas no pueden seguir haciendo lo mismo, porque a los consumidores no les afecta en nada. Y si no te emociona, no lo vas a recordar en ninguno de los casos. Nos solemos dirigir a este consumidor, y entonces hablamos de parámetros demográficos, ¿no? Es que nosotros recibimos una población entre los 35 y 45 años, que es la que nos interesa, con un poder adquisitivo, tal. Pero eso tampoco funciona a día de hoy. Y realmente no tenemos que dirigir la comunicación a una persona como tal, sino a su cerebro. El cerebro está preparado para recibir estímulos, y si esos estímulos emocionan, van a generar nuestra atención y nuestro recuerdo. La mayoría de marcas ya les planteo que la memoria a largo plazo está basada en emociones, y eso está demostrado científicamente. Es decir, la memoria a largo plazo funciona en base a emociones. Hay dos maneras de memorizar: en base a emociones o memoria por repetición, que es lo que solemos hacer cuando nos presentamos a un examen, ¿no? Es decir, nos presentamos a un examen, entonces leemos y releemos y preparamos y memorizamos, y llegamos al día del examen, soltamos todo lo que sabemos, y al día siguiente
nos acordamos de nada. ¿Vale? Sin embargo, si mientras hemos estudiado hubiésemos generado anclajes emocionales, o el mismo profesor que nos dio clase nos hubiese metido en la historia que nos estaba contando y nos hubiese emocionado, recordaríamos perfectamente el contenido. Luego, las marcas utilizan la memoria por repetición, es decir, te lanzan el mismo estímulo, el mismo impacto, el mismo claim, muchas veces, a ver si de esa manera te quedas con el mensaje. Cuando funciona muchísimo mejor, porque la memoria a largo plazo está basada en eso, en emocionar al consumidor. Si emocionamos a nuestro consumidor, nos recordará seguro. ¿Qué tienen estos personajes en común? Beatriz es diseñadora, Manuel, médico, Andrés, abogado, María, arquitecto, Luis, ingeniero. ¿Qué tienen en común? Había un tercer aspecto que he puesto, un tercer parámetro, la edad. Son jóvenes profesionales, ¿verdad? Jóvenes profesionales. Y como la mayoría de los jóvenes profesionales, cuando crean su propio negocio o empiezan a trabajar, les toca darlo todo a muy bajo precio. Que eso es la mayoría de los casos de nuevos negocios. Entramos por precio. Entramos por precio. Es decir, es muy de la Comunidad Valenciana, yo diría de toda España, ¿no? El hecho de crear un negocio y basarnos en una estrategia de costos. Si somos más baratos, seguro que nos compran a nosotros. Si encima somos jóvenes, tendremos que bajar todavía mucho más el precio. Es decir, si yo le quiero comprar una página web a un diseñador web y es joven, cualquier precio que me ponga es caro. Cualquier precio que me ponga es caro. Y tendrá que esforzarse 10 veces más que una empresa, que una compañía ya asentada. Y aún nos cobrará 400 euros por una web y le encontraremos pegas. Luego, la mayoría de los profesionales que crean un negocio e intentan comerse el mercado acaban utilizando estrategias de costes. Y aún así, esta es la cara que se le queda al cliente. No está contento. ¿Por qué? Porque le hemos ofrecido características de un producto a muy bajo precio, nos ha comparado con otras características, o con otras empresas que ofrecían algo similar y aún le parece caro lo que ha pagado. Sin embargo, este mismo señor, cuando va a una tienda de Apple y se pone delante de este smartphone, le piden 1.200 euros y no tiene ningún problema en pagarlo. El mismo que nos quería comprar la página web por 400. 400 euros una web que comunica y le va a dar de comer, le parece caro. Un smartphone de 1.200 que no va a usar apenas el 5% del potencial que tiene, llega, lo compra, llega a su casa, lo abre, disfruta, al día siguiente es el mejor comercial que podía tener Apple. Se lo enseña a todos sus compañeros, a todos sus amigos, a todos sus familiares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Confianza? No confía en la persona. La marca, ¿no? La marca, el valor de marca. Lo que transmite la marca, el cómo comunica la marca. Apple no nos da prestaciones del producto en un anuncio, sino que te traslada la experiencia de usar sus productos, que es diferente. Nos traslada la experiencia de usar sus productos. Te dice cómo te vas a sentir. Sin embargo, cualquier otra empresa de dispositivos móviles te va a hablar de la memoria RAM, de la posibilidad de ampliar, te va a hablar de la resolución de la pantalla, te va a hablar de las aplicaciones que puedes instalarle, es decir, características técnicas. Y cuando alguien nos habla de características técnicas, está activando la parte más racional nuestra. Y la vamos a comparar con las características técnicas de otras empresas que ofrecen algo similar. Y ante características técnicas similares, ¿cuál es el parámetro de decisión? El precio. Por eso cuando vamos a comprarnos un portátil PC, pondremos un HP y el lado Toshiba y empezaremos a comparar características técnicas. Y ante características similares, ¿cuál va a ser el patrón de decisión? El precio. Pero yo no he visto a nadie que coja un MacBook Pro al lado de un HP y empiece pantalla, memoria RAM, disco duro. No. El que entra a comprarse un MacBook Pro y le piden 2.500 euros, los paga sin pedir descuento
llega a su casa, abre la caja y se le pone la piel de gallina. Dice, pero qué experiencia estoy viviendo, y foto y a las redes sociales. Uno de ellos es emocional, el otro no. El otro no. 3 etapas para generar un modelo de negocio de éxito a través del neuromarketing. La primera de ellas es clarificación estratégica. Si no tenemos claro a qué nos dedicamos, mal empezamos. Esto está sacado del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Le pregunta Alicia al gato, ¿qué camino debo de tomar? Y a lo que el gato le responde, eso depende de a dónde quieras ir. Alicia le dice, es que no tengo claro a dónde quiero ir. Entonces le responde el gato, ¿qué más da el camino que elijas? Es decir, cuando no tienes claro el destino, la meta a la cual te quieres dirigir, da igual el camino que elijas. Si no hay estrategia, todo viento es desfavorable. Luego, lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos dedicamos. Y muchas veces nos dedicamos a muchas cosas que al final son ruido, paja en el camino. Luego, el primer ejercicio que hay que hacer para generar un modelo de negocio de éxito es saber a qué te dedicas. Es decir, tener muy claro el foco hacia dónde va. Y no desviarnos. No, es que también me podría haber salido esto, me ha salido esto. ¿Por qué no? Pues en el momento que desvíes tu atención a otro posible modelo de negocio, estamos perdiendo fuerza en el principal. ¿Para qué creamos una empresa? Gran pregunta. ¿Para qué creamos una empresa? ¿Hay empresarios aquí? ¿Para qué creamos una empresa? Para ganar dinero y una forma de vida. Para ganar dinero, qué materialista. Qué materialista. Qué materialista. Ya te he fichado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Expandir una ideología. Expandir una ideología. ¿Qué más? ¿Dar facilidades al cliente? Dar facilidades. ¿Qué más? Dedicarte a lo que te gusta. Vienen de una serie de charlas sobre marketing, ¿no? ¿Qué más? Dedicarte a lo que te gusta. Dedicarte a lo que te gusta. ¿Qué más? Venga, venimos de charlas de marketing, ¿no? ¿Qué se habla en el marketing? ¿Necesidades? ¿Cubrir necesidades del mercado? ¿Sí? ¿También? ¿Qué más? Bueno, eso de crearlas es un debate del mundo del marketing, ¿vale? Bien, todos los que no hayan respondido para ganar dinero, por favor, no cobren por lo que han planteado. ¿Expandir una ideología? ¿Era algo así? Puedes hacerlo sin cobrar. ¿Cubrir necesidades? Puedes hacerlo sin cobrar. ¿Atender al cliente? Atiéndelo sin cobrar. ¿Satisfacción personal? ¡Vamos, no cobres! Más satisfecho estarás. Pero no. Montamos una empresa para ganar dinero. Para ganar dinero. Y si encima te puedes dedicar a aquello que te gusta, que puedes transmitir tu ideología, satisfacer necesidades del cliente, entenderlo, enchufarlo, lo que haga falta, perfecto. Pero uno monta una empresa para ganar dinero. Si no, no montes una empresa y haz lo mismo sin cobrar. Luego, lo primero es clarificación estratégica. Cuando uno monta una empresa, lo hace para ganar dinero. Luego, tiene que poner el foco en el servicio que va a ofrecer o en el producto que le va a entregar al cliente. Y olvidarnos de todo lo demás. Montamos una empresa para ganar dinero. Para eso montamos la empresa. No perdamos el norte, ¿vale? Es decir, el gatito le estaba diciendo a Alicia, me estás hablando de todo menos de lo que importa. ¿De acuerdo? De todo menos de lo que importa. Luego, ¿cuál es el punto de partida de cualquier definición de producto o servicio si lo que queremos ganar es dinero? El punto de partida es el consumidor, el cliente. Es el punto de partida de cualquier negocio. Por mucho que sepamos de un negocio, no seamos nosotros los que digamos qué le vamos a ofrecer al consumidor. Que sea el consumidor el que nos diga qué es lo que quiere. Porque si le damos lo que quiere, nos lo comprará. Cuando yo a mis alumnos de diseño, yo tengo un grupo de diseño industrial, les digo, vamos a diseñar una mesa,
Lo primero que hacen es coger una hoja, un lápiz y a diseñar una mesa. Y al acabar les digo, ¿y para quién era esa mesa? Digo, porque es que era para un estudiante de universidad. Y resulta que el estudiante de universidad quería tener unos puertos USB encima de la mesa y poder enchufar ahí la tablet, el móvil, y aparte unas tomas de enchufe para llegar y poner el portátil. Ah, es que no me lo has dicho. Digo, que no, hombre, que no era para ese estudiante, es para mí, para el salón. Yo quiero una mesa de maderas nobles, elegante y moderna. Hombre, es que tampoco lo habías dicho. Digo, entonces, ¿para quién diseñabais? Para ellos mismos. Es el ego del diseñador. Y al empresario le pasa exactamente lo mismo. Hace así y dice, yo ya sé por dónde sopla el viento. Hacia allá voy. Entonces, ¿por qué no vendes tanto como pensabas? Si tanto conoces el mercado, ¿por qué no vendes tanto como pensabas? Luego, el punto de partida de cualquier negocio es entender al consumidor, entender qué es lo que hace en su día a día y saber en qué momento encajas tú para ofrecerle algo. Y si no sabes a qué se dedica el consumidor desde que se levanta hasta que se acuesta, sea entre semana o fin de semana, lo tenemos complicado. No se habla de parámetros demográficos, se habla de estilos de vida, pero tampoco es estilos de vida exactamente, es lo que se llama el buyer persona, es decir, conocer a esa persona con nombre y apellidos y saber en qué momento de su día a día encajamos. ¿Por qué? Porque en ese momento del día sus condicionantes le hacen pedir un producto o un servicio similar a lo que nosotros queremos, pero no exactamente en las mismas condiciones. Luego, ¿cuáles son las condiciones? Si no lo preguntamos, lo tenemos muy complicado. Dejemos de pensar en nosotros. Es el ego del diseñador como es el ego del empresario, que la intuición nos hace dar pasos en falso. Si no, solo venderemos a aquellos que piensan exactamente igual que nosotros. Ese diseñador solo le venderá mesas a aquellos que tengan el mismo gusto. Y eso es un hándicap, porque hay que superarlo. Lo llevamos todos anclado, ¿eh? Es decir, esto no va a ser tan fácil de liberarnos de ello. Lo segundo de las etapas. Es decir, primero, clarificación estratégica, saber a qué nos dedicamos y que el punto de partida del negocio es el consumidor. Segundo, las emociones en el desarrollo estratégico. Las emociones, madre mía, hablar de emociones. Venimos de un lastre importante, y es que todos los economistas del siglo XX decían que el hombre es un ser racional. Todos. De hecho, era lo que diferenciaba al hombre del resto de los seres vivos. Somos un ser racional. Paradigma económico del siglo XX. Se denomina homos económicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que, según los economistas y según los empresarios, el consumidor trata de maximizar las compras que puede hacer con cada euro que tiene en el bolsillo. Es decir, somos un ser puramente racional. Luego, si yo tengo 100 euros en el bolsillo, ¿qué voy a intentar? Que esos 100 euros me cundan al máximo. Luego trataré de hacer compras puramente racionales para que esos 100 euros me alcancen a comprar el máximo de mi cesta de compra. Sin embargo, en el siglo XXI se ha demostrado que eso no es verdad. El hombre no es un ser racional, es un ser emocional. Pero claro, las empresas siempre han tenido las emociones fuera del radar. ¿Por qué? Porque las emociones son subjetivas. Las emociones son subjetivas. Eso de las emociones... Hablaremos de experiencias, pero de emociones... Claro, es que se piensa que las experiencias generan emociones. Si tú trasladas a esa persona a vivir una experiencia, ya se emocionará. Luego, céntrate en las experiencias. Sin embargo, está demostrado que es justo al contrario. Las emociones generan experiencias. Si focalizamos y sabemos actuar a nivel emocional, el consumidor se llevará una experiencia para toda la vida, y no al contrario. ¿Nos damos cuenta del valor de las emociones? Capaces de descargarnos un disco de internet de manera ilegal. Yo no, ustedes tampoco. Pero un amigo de un amigo seguro que lo ha hecho, por tal de ahorrarnos 20 euros.
Sin embargo, nos gastamos más de 100 por asistir al concierto del mismo grupo. Y encima lo dejamos para toda la vida, ¿no? Babaico. ¿Vale? Y luego está el otro que nos está persiguiendo de por qué lo hemos grabado, que nos ha visto grabando, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? El disco, si lo compramos, si lo tenemos guardado, es para toda la vida. El concierto dura 1 hora y media. ¿O es al contrario? Compro el disco y lo guardo en un cajón y el concierto es para toda la vida. ¿Nos damos cuenta del valor de las emociones? ¿Nos damos cuenta que con esto no estábamos dispuestos a pagar 20 euros y por 1 hora y media de emociones pagamos más de 100? Hay algo aquí que hace que nuestro bolsillo se libere. Y hay algo aquí que hace que nuestro bolsillo se retraiga. ¿Nos damos cuenta del valor de las emociones? Pongamos este ejemplo. Me gusta porque es nuestro día a día. Una camiseta de algodón, color blanco, manga corta. Precio 5 euros. No pagamos más. Es que ¿quién va a pagar más de 5 euros por esto? ¿Y ahora? Ninguno. ¿Precio? 30 euros. 30 euros. Una camiseta de Adidas, 30 euros. Sus 3 rayitas, 30 euros. ¿Y ahora? 120. No, si vamos a la tienda del Real Madrid, esta camiseta, tal cual, por la parte de atrás en blanco, vale 65 euros. ¿Y ahora? Sí, cuando vas a pagar a la tienda te dicen, se la personalizo y tú le dices, sí, claro. ¿Y quién quiere Cristiano Ronaldo? Es que a mi hijo le encanta Cristiano Ronaldo. Dice, vale, pues son 120 euros. ¿Qué es como? Pero si usted solo tiene que poner las letras con una plancha, ya está. 120 euros. La tengo por 65 sin el nombre. Pero es que es muy cara, ¿no? Tenemos la de Sergio Ramos por 95. ¿Qué dice? Pues me estoy ahorrando 25 euros, ¿eh? ¿Qué tal si al llegar a casa le llevo el regalo a mi hijo, le saco la camiseta, le doy la vuelta y pone Sergio Ramos? Me dice, tú no eres mi padre. Al final compramos la de Cristiano Ronaldo. Claro que la vamos a comprar. Me da igual Cristiano Ronaldo que Leo Messi, ¿de acuerdo? Me da igual. Me da igual el bando. ¿Y ahora? Sí, sí que tiene precio. Cristiano Ronaldo ha firmado más de una. Si hubiese firmado una sola no tendría precio. 300 euros. Una camiseta de Cristiano Ronaldo firmada por Cristiano Ronaldo. ¿Y ahora? La camiseta que utilizó Cristiano Ronaldo en la final de la Champions League cuando ganó al Barcelona. Firmada por él. Esto sale a subasta. Suele estar entre los 10 y 12.000 euros. La primera no querían pagar más de 5 euros por ella. Y te la ibas a poner todos los días. Esta la tienes que guardar en una vitrina, en una cámara, en una habitación acondicionada a 21 grados para que el sudor no se evapore. Y no te la vas a poner en tu vida. Y por esta, 12.000. La primera, todos los días. De vez en cuando le das un agua, pero todos los días. 5 euros. Esta no te la pones en tu vida, 12.000. ¿Qué hay de diferente entre la primera y la última? Aquí hay 4 marcas. 1, 2, la Champions 3 y este señor 4. Solapadas entre ellas y con una explosión de emociones tremenda. Eso es lo que hace que mi bolsillo se libere y si tengo dinero la quiera pagar. ¿Nos damos cuenta del valor de las emociones? Si les pregunto, ¿recuerdan a los profesores que tenían cuando iban al cole, cuando eran chiquitines, con 6 añitos? Es complicado de saberlo, ¿verdad? Decir, ¿me acuerdo? Sí que me acuerdo, claro que me acuerdo. No. ¿Se acuerdan de aquellos a los que les tenían cariño o todo lo contrario? Los demás son invisibles.
No intenten acordarse de su cara, no intenten acordarse de su nombre, es imposible. ¿Por qué? Porque no les emocionó. Y si no nos emocionan, no generamos recuerdo a largo plazo. Por eso intentamos recordar aquello que vivimos cuando éramos niños y solo recordamos aquello que realmente nos emocionó. Lo demás no. Sin embargo, como marcas, no hacemos caso a nada de esto. A nada. La secuencia que tienen que utilizar como empresas es la siguiente. Primero, llegar al consumidor a través de un estímulo. Y los estímulos pueden ser, ¿se acuerdan de los 5 sentidos? Visual, auditivo, táctil, gustativo y olfativo. Luego activemos cualquiera de ellos, no solamente el visual, porque todos, exactamente todos funcionan. ¿Y saben cuál es el que...? Bueno, nosotros somos tremendamente visuales, las cosas como son. Pero ¿saben cuál es el que mejor funciona a largo plazo? ¿Saben cuál de los sentidos funciona mejor a largo plazo? El olfativo. El olfato. Podemos oler algo hoy que no habíamos olido desde hace más de 30 años y nos lleva al momento en el que lo estábamos oliendo y sabemos qué nos estaba rodeando en ese momento. Todo nivel de detalle. Luego el olfato es tremendo. Nosotros trabajamos con una empresa que se dedica a hacer promociones de lujo. Venía del mundo de las promociones de apartamentos cerca de la playa, de 80, 90.000 euros, y con la crisis, en lugar de cerrar, decidió reinventarse. Cambió de mercado completamente, se dedicó exclusivamente a hacer villas de lujo. Los chalets entre los 2,5 y 3,5 millones de euros. Obviamente es completamente diferente, no es el mismo mercado, no es el mismo consumidor y no actúa igual. Ese consumidor no viene ni tan siquiera de España, viene de otros países acompañado de un asesor que le trae para enseñarle 5 o 6 chalets, sabiendo que uno se lo queda seguro. Entonces lo que intentan es ajustar las visitas para que esos chalets sean los que les llame la atención a las personas y compren. Pero claro, cuando llegas a ese chalet tú no puedes estar hablando de el chalet tiene 400 metros cuadrados, hemos puesto termoarcilla en las paredes, aire acondicionado, calefacción, el suelo de madera... Porque a ese consumidor que se va a gastar 3,5 millones de euros le da igual todo eso. Esto es como el valor en los soldados. Ya se presupone que me has puesto materiales buenos. Si encima me metes un tabique de pladur en un chalet de 3,5 millones de euros, mal vamos, ¿no? Mal vamos. Esto ya es como el valor en los soldados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esta empresa? Uno de los detalles que se hizo fue diseñar un nuevo olor. El olor con la marca de esa empresa. Es decir, vino un experto perfumista y desarrolló un olor exclusivo para ellos. Y lo que hacían era que en todas sus viviendas, en todos sus chalets, estaba impregnado ese olor. De esa manera, cuando venían con el agente, visitaba una casa de ellos y el cliente pues venía a toda la casa, se hablaba de las experiencias que iba a vivir, de cómo se iba a despertar por la mañana y desayunar un jugo de naranja recién exprimido tomando el sol. Que vienes de Alemania, el sol lo ves en la tele, pero poco más, y aquí de repente te dicen que te vas a despertar por la mañana con un jugo de naranja recién exprimido tomando el sol. Eso es lo que espera ese cliente. Total, que luego visitaba otro chalet de la competencia, un tercer chalet de la competencia, otro competidor, y el cuarto era de ellos otra vez. Y el cliente tal cual entraba y decía, mira, esto huele como el primero que hemos visitado. Automáticamente. Enseguida identificaban que estaban en el mismo promotor inmobiliario, lo cual les generaba confianza porque sabía que este ya iba del mismo tema que el primero. Y entonces ya era cuestión de las calidades son las mismas, la sensación va a ser la misma, a ver qué casa de las dos me gusta más. ¿Vale? Es decir, ellos generaban anclajes emocionales. Luego, lo primero que hay que hacer es estimular al consumidor. ¿Para qué? Para que se emocione. Si no se emociona, el bolsillo no se le suelta. Porque las emociones nos llevan a tomar decisiones donde el precio no está encima de la mesa. El precio no está encima de la mesa. Y consecuentemente, cuando nos compren, querrán vivir la experiencia que le hemos ofrecido. Y lo que no puede ser es que ahí se queden decepcionados. Un consumidor de Apple, cuando llega a su casa y abre el terminal o el portátil, está todavía más feliz que cuando lo compró.
Y cuando lo usa, todavía más feliz que cuando lo abrió. Luego, lo que no podemos hacer es haberle vendido una emoción que le haya llevado a tomar una decisión y que le genere un mal recuerdo. Luego, mucho cuidado con eso. La estrategia está basada en emociones, pero el producto o el servicio tiene que ser acorde a lo que está pagando. Es decir, nunca menos de lo que le hemos ofrecido. Luego, la secuencia es estímulo a través de los sentidos, que le lleve a una emoción. La emoción le llevará a tomar decisiones donde el precio no está encima de la mesa, y esto le generará un recuerdo a largo plazo y una vinculación a nuestra marca. Pero la mayoría de empresas no emocionan. No emocionan. Si yo les digo, ¿tienen sed? La respuesta natural, ¿qué será? Quiero beber agua. Si tengo sed, quiero beber agua. Y tenemos dos opciones. Abrir el grifo y nos bebemos. Todavía a día de hoy se puede beber agua del grifo, ¿verdad? Y nos bebemos y nos quitamos la sed. O si no encontramos un grifo, bueno, pues al menos una botella de agua. Esta segunda opción cuesta 3.000 veces más cara que esta primera. 3.000 veces más cara que la primera. Pero bueno, si nos encontramos en esa necesidad, entramos a una cafetería o entramos al supermercado, pedimos una botella de agua y ¿qué hacemos? ¿Pedimos la más cara? ¿Hay alguien de aquí que diga, entra a una cafetería y dice, por favor, ¿me das una botella de agua, la más cara que tengas? Vamos al supermercado y enseguida buscamos la más cara. No, esta no, que es barata, esta no, tampoco, esta no, esta es mía. ¿Hay alguien que haga eso? ¿Hay alguien de aquí que se ponga delante del lineal del supermercado y diga, madre mía, la piel de gallina, qué emoción? O sea, estoy emocionado delante del lineal de agua. Depende de qué agua. Hay algunas que son con cristal de Swarovski. Es que no es lo mismo vender agua que vender agua. Esto se llama Blink H2O. El agua, según te cuentan ellos, está extraído de un lago de Mississippi a 500 metros de profundidad. La botella está decorada con cristales de Swarovski y ellos dicen, bueno, la botella cuesta 300 euros. Esta botella. 300 euros. Esto lo encuentras en las fiestas en Ibiza, en un yate, y se sacan las botellas como si fuese agua. Como si fuese agua. Hay también agua con oro. A mí me regalan una botella de estas, y la dejo en mi casa, en el sitio donde mejor se vea, para que las visitas enseguida digan, ¿qué tienes ahí? Si nosotros llevamos esto y se lo regalamos a alguien el día de su cumpleaños, a mí me da igual lo que le regalen los demás. Los reyes de la fiesta somos nosotros, que hemos regalado esto. Porque el protagonismo se lo va a llevar esto. Y ellos son, vamos a llamarles soberbios. Te dan hasta la composición, te dicen, cópiame si quieres. H2O. Cópiame. Solo que hay unos ciertos matices, ¿no?, entre esta botella de aquí y esta de aquí. Y el secreto está en la historia que te están contando y en el packaging que están utilizando. Pero las empresas siguen enfocándose a vender esto. Es así, es una realidad. Como empresarios, consideramos que el cliente busca esto. Yo he intentado comprar una de estas. Me gusta porque igual que enseño otras cosas y me gusta llevarlo al aula con mis alumnos, he intentado comprar una de estas en España. Se compran online y está siempre agotada. No he podido. Intenta comprar inclusive la pequeñita, tampoco. ¿Vale? Como no es lo mismo vender vino que vender perfume de Somsierra. Es un buen vino, es un Rioja, muy buen vino. Pero ¿notamos alguna diferencia entre un vino botella convencional y esta? Diseñada por el ya fallecido David Delfín. El packaging es como si fuese un perfume. Y obviamente esto se ha convertido en un objeto de regalo. Esto ya no es una botella que uno se compra para sí mismo. La compra para regalar. ¿Y qué ocurre cuando compramos algo para regalar? ¿Qué pasa en el presupuesto? Lo tenemos ya prefijado. O sea, cuando nosotros vamos a comprarle a alguien un regalo, ya tenemos el precio en mente. Y si encontramos una botella de 4 euros de vino, no decimos, no, la de 4 euros. No,
vamos, si tengo un presupuesto de 40 euros, me voy y me compro esta. Porque cuando yo llegue a casa de mi amigo y le regale esto, obviamente esto va a ser un espectáculo. Un espectáculo cuando abra y diga, ¿y esto qué es? Y más espectáculo todavía cuando abra la caja y vea que esto es lo que hay dentro. Y todavía más espectáculo cuando le tenga que explicar yo que lo que hay dentro es vino. Porque yo lo he probado y no se enteran. O sea, se quedan como diciendo, ¿qué es esto? O sea, una botella de perfume, o sea, un bote de perfume gigante. Pero no, esto es vino. Claro, cuando tú pones eso encima de la mesa con todos los amigos, es espectacular. Y dices, ¿valió la pena pagar los 40 euros? Por supuesto que sí. Claro que valió la pena. Por supuesto que valió la pena. Solo por lo que hemos vivido esta noche, valió la pena. Somos tremendamente visuales, ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Porque el 90% de la información que procesa el cerebro es visual, ya que el 70% de los sensores receptores de información están en nuestros ojos. Apenas recordamos el 20% de lo que leemos, sin embargo el 80% de lo que vemos. Y sin embargo, con este pequeño truquito, seguimos insistiendo en poner todo texto. Todo texto. Y cuando uno se permite en una campaña de comunicación hacer publicidad en televisión, le mete las redes sociales, la página web. ¿No han visto esos anuncios donde además sale como un texto así, corriendo para un lado? Y dices, bueno, para alguien que lo lea. ¿Para qué? Si aunque pongas tus redes sociales no las va a ver nadie. El cerebro procesa la imagen 60.000 veces más rápido que el texto. Luego, como empresarios, ¿cómo tenemos que comunicar? Con imágenes que emocionen, con imágenes que trasladen al consumidor a la experiencia que va a vivir si nos compra a nosotros. No con un detalle de características técnicas, porque si ponemos características técnicas, nos compararán con las características técnicas de la competencia. Y cuando las características técnicas son muy similares, ¿cuál es el factor de decisión? El precio. Luego esto no va de precio, va de emociones. ¿Lo entienden las marcas? Ya les adelanto que no. Una campaña real de Repsol. Repsol, avanzamos contigo. Ahora vamos a quitar Repsol, vamos a poner BBVA. BBVA, avanzamos contigo. ¿A que también vale? Claro que también vale. No dice nada, vale para todos. Los señores habrán pagado un dineral por esta campaña de comunicación, pero un dineral. Y no dice nada de la marca, y muchísimo menos emociona. Y encima es que vale para cualquiera. Pero ojo, mi universidad también lo hace. Universidad Politécnica de Valencia, tu mejor opción. Vamos a poner una universidad amiga. Universidad de Alicante, tu mejor opción. Y entonces el estudiante elige su universidad por proximidad. Si es una universidad pública y el precio es el mismo, pues la que está más cerca. Y así nos va. Tercera etapa. Vender a la mente del consumidor. Nos encanta que nos cuenten historias. Cuando somos niños pequeñitos, ¿cuál es el momento mágico? Tanto para la mamá, que suele ser la que lo hace, como para el nene chiquitín. ¿Cuál es el momento mágico? La noche. ¿Por qué? Porque te van a contar un cuento. Y nos hacemos mayores, y entonces es nuestra profesora la que nos cuenta el cuento. En el cole. Y llegamos al instituto y nos cuenta el cuento Facebook. De repente es un vídeo con una mano y una voz en off dibujando una historia. Y todos ahí, ¡oh! ¡Qué pasada de historia! Nos encanta que nos cuenten historias. Pero como empresarios preferimos no contarlas. Preferimos hablar de características técnicas. Pero si te encanta que te cuenten historias, ¿por qué no hablamos de esa manera? Les presento el modelo triuno de Paul MacLean. Paul MacLean, en el año 70, un neurocientífico, publicó este modelo que simplificaba el funcionamiento del cerebro humano. Todos tenemos un complejo reptiliano, es decir, un cerebro reptiliano que compartimos con todos los seres vivos desde que salimos del medio acuático y pasamos al medio terrestre. Lo comparten los reptiles, ¿no? De ahí viene la palabra reptiliano.
Y está basado en la supervivencia, es decir, esta parte del cerebro, que es la primera que se desarrolló como cerebro, lo que trata es de que llegues vivo al día de mañana. Es decir, si hoy es jueves, mañana tenemos que estar vivos. Y este es el que se encarga de eso. Es el que toma todas las decisiones. Todas las decisiones de nuestro día a día. El cerebro, esta masa que estamos viendo aquí, representa el 2% de la masa corporal. Una persona de 100 kilos, su cerebro pesa 2 kilos. El 2%. Sin embargo, consume el 25% de la energía diaria. 25%. Una ingesta calórica de 2000 calorías en un día, 500 se la lleva nuestro cerebro. Bueno, pues de esas 500, el 97% se las lleva el reptiliano. 97%. Es decir, prácticamente todo el consumo del cerebro es el reptiliano, que se dedica a que lleguemos vivos al día de mañana. ¿En qué piensa el reptiliano? En generarte sensación de hambre para que comas y de esa manera tener energía para llegar vivos al día de mañana. Generarte sensación de sueño para que descanses y recuperes energía para llegar vivo al día de mañana. Sensación de sed. Nos lleva al tema del ritmo respiratorio, como el flujo sanguíneo. Es decir, todo aquello que nos permite vivir. Y nuestro día a día, las compras, están basadas en nuestra supervivencia, aunque pensemos que estamos en una sociedad desarrollada. ¿Compramos comida? Sí. ¿Y ropa? También. ¿Ingerimos agua? Claro. ¿Y descansamos? También. ¿Y por qué hacemos deporte? Sí, pues para sentirlo mejor, porque cuanto más fuerte estés, más vas a poder superar los esfuerzos del día a día y no vas a caer por el camino. Yo hago deporte para poder coger a mis hijos, porque como no pueda coger a mis hijos, el día que no haga deporte ya me empiezan a pesar. Y empiezo a tener lesiones. Y yo lo que quiero es llegar vivo el día de mañana, pero sin darme cuenta. Esto va en modo automático, es piloto automático. Y resulta que es lo que toma las decisiones. Es decir, cualquier cosa que compremos, la decisión está tomada por nuestro reptiliano que vela por nuestra supervivencia. Pero ojo, ¿el ser humano puede vivir solo? Hay un miedo a lo que se denomina el aislamiento. Miedo al aislamiento. El ser humano no puede vivir solo por su naturaleza. Por eso tiene sensación de pertenencia a grupo. Quiere pertenecer al grupo. ¿Cuál es el primer grupo al que pertenecemos? La familia, y nos viene dada. En cuanto cumplimos 13 años, no queremos saber nada de ese grupo. Ahora nos vamos al de los amigos del instituto, ¿verdad? Y después, el equipo de fútbol, el grupo de estudiantes de la universidad, o si es algo más ¿cómo se llama? Se me da tanto al cielo con la palabrita. Bueno, que queremos pertenecer por aspiración a un grupo de mayor poder adquisitivo, pues intentaremos hacer todo lo posible para pertenecer a ese grupo y ser aceptados. Porque para pertenecer a un grupo, el grupo te tiene que aceptar. El grupo te tiene que aceptar. Y si nos compramos un teléfono de 1000 euros, es porque queremos que nos acepte un grupo. Luego, si vamos rascando, resulta que cuando nos compramos un dispositivo de Apple de 1100 euros, realmente es porque queremos que nos vean con él y seamos aceptados por un grupo para no sentirnos solos. Luego, ¿quién está comprando eso? Este de aquí. Este de aquí. Y es supervivencia, sigue siendo supervivencia. El segundo de los cerebros es el límbico. Y está basado en las emociones. Solo lo tienen los mamíferos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que entra en contacto con la cría, con la madre. Entonces se tiene que desarrollar unas nuevas sensaciones denominadas emociones. Y esa parte se desarrolla aquí. Es decir, el cerebro límbico es el que gestiona las emociones. Y el tercero de los cerebros solo está en el ser humano, que es el neocórtex. Es la parte más racional. Es aquella que nos permite calcular, que nos permite hablar, que nos permite programar qué vamos a hacer este fin de semana. Pero resulta que estas dos partes apenas se usan durante el día. Para poner un símil, el reptiliano es el Homer Simpson que todos llevamos dentro. ¿Vale? Este solo piensa en sí mismo, es egoísta, y lo único que quiere que es comer y descansar. Es lo que le interesa, básicamente. ¿Por qué? Porque con eso va a llegar vivo al día de mañana. El límbico, la Blancanieves que todos llevamos dentro. Todos llevamos una Blancanieves que cuando estamos en la oficina y se posa un pajarito en la cornisa, en la ventana, dejamos, oh,
Da igual el ayer, da igual el mañana, lo importante es el hoy. Es decir, no, esto es más propio de las mujeres, sí, claro. Y cuando gana tu equipo de fútbol, te abrazas ahí en el bar de cualquiera que no conoces y dices, bueno, no, espera, somos unos machos. Ya, pero cuando metió el gol te abrazaste. Es decir, los hombres también viven las emociones. En ese caso, las mujeres nos llevan muchísima más ventaja porque saben gestionarlas. Y como empresas, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de cómo crearlas. Y el neocórtex es el Einstein que todos llevamos dentro. Ese que se encarga de maximizar cada euro que llevas en el bolsillo. Es verdad que hay algunas personas que lo tienen en la misma posición que Homer, ¿eh? Pero es cuestión de activarlo, es cuestión de activarlo. Entonces, ¿cómo decidimos? ¿Cómo tomamos decisiones en el día a día para plantearnos un día que con una manzana tengo suficiente y otro día media docena de donuts? No tienen que responder a estas preguntas, pero pregunto yo, ¿hay alguien que le apetezca en esta sala sin que respondan estar en la final de la Champions League jugando el Real Madrid y el Barcelona? ¿Estar ahí en el estadio? Como, ¿hay alguien que le apetezca tener una vivienda de 400 metros cuadrados? Quizás hay alguien que le apetezca. O llega el fin de semana y decir, ¡buah! Me voy a comer una hamburguesota. Y dice, no, yo es que no soy de carne, no, yo soy más de sushi. Ya, pero te vas a un buffet libre. Te vas a un buffet libre y te hincas todos los pedazos de sushi que puedas, ¿no? ¿Hay alguna mujer por aquí que diga, me encantaría tener exclusivamente un vestidor con zapatos? Pues claro. Entonces todo esto ha sido racional, ¿no? Es decir, para ir a ver el partido de fútbol al estadio, si lo puedes ver en casa, sin hacer desplazamientos, sin gritos, y sin embargo el estadio se llena, ¿eh? ¿Para qué queremos una casa de 400 metros y con una de 30 es más que suficiente y se limpia mejor? ¿Por qué te quieres comer esa bandeja de sushi? Si te va a sentar mal. Si comiste ayer y comerás mañana, ¿por qué llega el fin de semana y dices, ¡venga! Como si no hubiese un mañana. ¿Todo esto es racional? Los zapatos, ¿para qué quieres más de un par de zapatos? ¿Para qué? No son para andar. No son para andar. Tal cual acabamos de gastar unos, deberíamos de comprar los siguientes. O igual quizás tengo para cada ocasión, cada momento, cada tal un par de zapatos. De hecho, nosotros trabajamos mucho en nuestro programa formativo con empresas de calzado y acabamos entendiendo con ellos cómo funciona una mujer, porque funciona mucho mejor una mujer en ese sentido que un hombre, en el mundo del calzado. Antes una mujer se compraba un vestido y luego buscaba unos zapatos a juego. Ahora no. Ahora una mujer se enamora de unos zapatos, se los compra y luego busca un vestido a juego. Es decir, el centro de la atención está en el zapato. Porque un zapato es puramente emocional. Hoy en día nadie se compra unos zapatos para no pincharse con una piedra cuando anda por la calle. Esto es como el valor de los soldados, repito. Ya se presupone. Se supone que vas con zapatos pues para no pisar el suelo. Pero, ¿qué zapatos me compro? Depende para qué momento es. ¿Vale? Es decir, es una compra puramente emocional. Porque no es lo mismo vender ordenadores que vender algo más. Como no es lo mismo vender refrescos que vender Coca-Cola. Ni es lo mismo tomarse un café. Y a nivel turístico a mí me gusta siempre destacar por qué hay ciudades que nos encanta visitar. Y si yo les hablo de Nueva York, ¿Nueva York qué es? ¿A quién nos recuerda Nueva York? ¿Por qué nos gusta ir a Nueva York? Las películas, ¿no? Porque decimos, no, es que Nueva York tiene muchas cositas, arquitectura, teatro, cultura, negocios, tecnología. Mentira, mentira. Vas a Nueva York porque te recuerda las escenas de las películas. Porque ciudades parecidas a Nueva York hay muchas, pero que hayan salido en tantas películas, no tantas. Y entonces vas a esta zona de aquí y dices, me quiero sacar una foto. Y quiero subir a esta torre. Quiero subir a esta torre. Y me saco una foto con los taxis de Nueva York. ¿Hay alguien de aquí que sale a la calle y para un taxi y dice, espera, te voy a hacer una foto contigo? Y la subo a las redes sociales, claro que sí. Claro, y me etiquetan como loco, básicamente. Pero llegamos a Nueva York y nos hacemos una foto con los taxis. ¿Por qué? Porque nos recuerda una escena de las películas. Y resulta que las películas son emocionales. Mi compañera Adriana les va a mostrar unos ejemplos de lo que hemos trabajado allí en la universidad, en nuestro programa formativo. Y a continuación, un voluntario
para hacer una demostración va a tardar nada, son 3 minutos en una demostración de neuromarketing, de cómo aplicamos la tecnología, ¿vale? Antes de que empieces, Adriana, simplemente, nosotros hoy hemos traído una barra de eye tracking. Esto lo que hace es identificar las pupilas del consumidor y sabemos en todo momento dónde está mirando. Con lo cual ya sabemos qué es lo que le ha llamado la atención visual. Y esto de aquí es un sencillo EEG, un sistema de electroencefalografía para medir las ondas cerebrales. Este aparato además lo utilizamos para... tenemos otro con más electrodos, obviamente, más parecido a un hospital, pero este lo usamos sobre todo cuando hacemos estudios con niños, ¿vale? Porque es muy sencillito. Aunque cada vez lo estamos usando más porque nos mide además el nivel de atención y de concentración. Entonces lo que vamos a mostrar ahora son resultados de estudios que hemos hecho tanto con eye tracking como con electroencefalografía, ¿vale? Entonces, cuando acabe mi compañera, vamos a mostrar simplemente unos cuantos ejemplos. Si hay algún voluntario que ya esté pensando yo, adelante. ¿De acuerdo? Vale, bueno, como les comentaba David, ahora les voy a mostrar un poco de los ejemplos de lo que hacemos en el día a día, porque ya les he explicado cómo funciona el cerebro humano, que todo esto va de emociones, pero entonces pensamos, ay, las emociones y cómo se miden. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos sentamos con el amigo informático, los marketingianos nos suelen hacer comentarios de estilo, bueno, sí, es que yo diseño páginas web, tú te dedicas al marketing digital, entonces, bueno, yo hago teoría de la usabilidad, hago tal y tal cosa que son medibles y tú pues estás en una nube ahí, pues haciendo cosas de marketing. Pues el hierbas del grupo se dedica al marketing, algo que nadie sabe cuál es la tangibilidad de esto y que no nos consideraban una ciencia porque no lo podíamos medir. Ahora todo esto es medible y gracias a que podemos medirlo, podemos desarrollar estrategias en base a esto. Entonces, ¿qué nos ha permitido, por ejemplo, el eye tracker? Ver comportamientos diferentes, comprobarlos en hombres y mujeres para desarrollar publicidad diferente para unos y otros. O sea, no simplemente que queremos que lo de las mujeres sea rosita y lo de los hombres sea azul. O, no sé, cualquier cosa que intuitivamente podamos haber estado aplicando en la publicidad, sino que podemos ver que tenemos patrones de comportamiento completamente diferentes. Las mujeres solemos tener una versión periférica, estamos pendientes de la cocina, de los niños, de la llamada, de todo al mismo tiempo, porque evolutivamente estamos programadas para ello, porque hace 10.000 años estábamos encargándonos de eso, mientras que los hombres, ¿a qué se encargaban? A cazar. Entonces realmente tienen una capacidad de atención totalmente diferente y una forma de consumir la información y de percibir los estímulos completamente diferente a la de las mujeres. En estos ejemplos tenemos del lado, el vuestro es el izquierdo y el derecho, o sea, del izquierdo de las mujeres y del derecho de los hombres. Y ya podemos ver que los puntos de atención de los hombres son mucho más claros, mientras que las mujeres, es eso, pegan un repaso y tratan de absorber la mayor información posible. Esto, lo que les mostramos anteriormente, es un mapa de calor. Lo obtenemos de la barra de eye tracker que nos ha mostrado David, y las zonas rojas básicamente es donde más tiempo se ha prestado atención. También podemos emitir mapas de opacidad con la misma información, donde básicamente lo negro no se ha mirado. Es decir, si estás diseñando publicidad para hombres, ya puedes poner el logo aquí. Que seguro se entera de qué marca le estás vendiendo. Otro ejemplo con Victoria's Secret. Mujer y hombre. Es que lo tenemos claro, totalmente diferente. Ahora, bueno, creo que no tenemos audio. Las otras tecnologías que solemos utilizar son la electroencefalografía, como comentó David, que mediante la medición de ondas cerebrales nos permite derivar las emociones que está sintiendo la persona. Por ejemplo, esta diadema que trajimos hoy no, pero tenemos unas un poco más complicadas, que igual todo ya es inalámbrico. Me dice electroencefalografía a una empresa y piensan que te voy a conectar a un montón de cables y meterte en un tanque de agua para que busques el monstruo de la película. Suena algo como complejo, y en realidad todo está a la mano de las empresas actualmente. O sea que
la tecnología ha avanzado tanto que lo natural debería ser pasar la publicidad por todos estos filtros anteriormente. Este ejemplo es una pena que no se escuche, si lo podéis buscar por YouTube. Russian Red, una campaña de la marca de zapatos Mustang. No sé si alguien aquí conoce a Russian Red. Bueno, como unos 4 la conocen. En realidad Mustang le hizo un favor enorme a esta chica. Un montón de gente que no tenía idea de quién era ella, ahora se ha enterado. Y a nivel emocional, de las emociones que genera la marca, luego nos damos cuenta de que no funciona. Otra de las cosas que medimos y que comparamos es la respuesta galvánica de la piel. Esto es la microsudoración imperceptible que se produce en nuestra piel debido a las emociones, al estrés. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué ha sucedido? No sé si os ha dado tiempo de fijaros bien, pero hay un crecimiento emocional, sí que lo hay. Si os habéis fijado en la curva de la respuesta galvánica, era ascendente, con algunos picos, pero si nos vamos al final, que aparecieron las imágenes donde había los picos más marcados de emoción, eran o que estaba viendo la cara de la chica o que estaba viendo un paisaje. Uno de los momentos más emocionales se produjo, es una pena que no se escuche, por un estímulo auditivo. Está contando una historia de la importancia de la vida humana y yo qué sé qué tal, y lo que se está viendo es un tendedero. Que si hubiéramos podido ver esto antes de que la empresa invirtiera en los medios para difundir este anuncio, se pudiera haber configurado de otra manera para que ese estímulo auditivo que causó tanta emoción vaya ligado con un estímulo visual que ligue con la marca, que te haga recordar a la marca, y no solo a Russian Red que te emocionó, que suelen hacerlo muchas empresas. Es el peligro de utilizar a personas famosas dentro de los artículos. Digo, dentro de la publicidad, porque terminamos recordando el anuncio de Shakira, pero no sabemos qué era lo que nos estaba anunciando. Esta es con otra tecnología diferente, pero básicamente lo que hacemos siempre es medir emociones. Esto fue en el espacio de la Volvo Ocean Race, en Alicante, para medir el nivel emocional del espacio. Porque las experiencias y las emociones no solo se generan a través de la publicidad. Realmente queremos que una persona, cuando entre a nuestra tienda, si tenemos un espacio físico, vayamos estimulando cada uno de esos sentidos. ¿Cuántas tiendas actualmente estimulan a propósito, de acuerdo a una estrategia de marca, el olfato de las personas? Entonces, en esta experiencia nos fuimos, grabamos lo que estaba viendo una persona en tiempo real y el nivel emocional que estaba sintiendo en cada uno de estos espacios. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el espacio de la Volvo estaba muy bien gestionado porque tenía experiencias táctiles, tenía un olor muy característico como a piel, sobre todo en la parte donde te mostraban tenían colgadas pieles de los coches, te mostraban los distintos colores de tapicería que podías ponerle, experiencias en 3D, afuera había alguien del equipo de Dongfeng haciendo caramelo de formas, y el pico emocional más grande fue al final de este vídeo cuando aparece el logo de Volvo. Es un vídeo muy emocional en una zona envolvente donde te decían ponte debajo del foco de luz y simplemente observa, y las emociones van creciendo y cuando sale el pico más fuerte de emoción aparece el logo de la marca. Bueno, para no extendernos mucho, sí, vamos a hacer un voluntario. El experimento. Adelante. Prepárselo, si te puedes poner por detrás y siéntate en la silla en medio, por favor. No hay Bueno. forma de poner audio porque... Sí, ahora vamos a intentarlo. No sé por qué no... Ahora regularemos, igual es por el HDMI. Pues ahora lo miramos. Sí, pero puede ser el HDMI, ahora lo miramos. Simplemente, antes de comenzar con un experimento de neuromarketing, la clave para generar un modelo de negocio de éxito
está basado en las 3 etapas que hemos comentado y al final lo que nos interesa que es que una vez hayamos emocionado al consumidor, su parte racional ratifique que valió la pena comprar. Y esto viene a decirnos que Blancanieves e Einstein se tienen que dar la mano. ¿De acuerdo? Positivos, los comerciales, 3 anuncios. Y el mismo software nos va a pedir una identificación del consumidor a nivel de identificación de pupilas, que es el tema del eye tracking. Otra de las tecnologías que nos está diciendo que la electroencefalografía está conectada, ¿vale? Es decir, ya está detectando la señal. Y ahora simplemente le saldrá el negativo, o sea, te lo pone así en inglés, pero es rabia, es como enfado. Que ha coincidido cuando se le ha caído al agua. Es totalmente diferente a la curva emocional de comunicar de ambos. Esto era Samsung, Esto era Apple. ¿Vale? Habría que... A esto nos dedicamos en nuestro día a día y ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto donde estamos comparando marcas de calzado en su proceso de venta online. Es decir, cuando las marcas de ropa o de moda se lanzan al mercado online, hay un gap ahí, hay una distancia psicológica entre que el consumidor está acostumbrado a ir a la tienda y ahora de repente quiere comprar o puede comprar a distancia. Pero hay 2 hándicaps que estamos detectando, uno de ellos es el estrés y el otro la desconfianza. En el momento que un usuario entra en una página web y sufre estrés o desconfianza, se sale del proceso de compra. Luego, estamos detectando claves a la hora de comprar, en el caso de un producto como es moda, que lo que estamos identificando es, bueno, es un estudio donde tenemos una marca que es la que nos propone el estudio, 2 competidores y una marca aspiracional, lo que a ellos también les gustaría ser. Analizamos los procesos de compra, son procesos de compra reales, es decir, el consumidor tiene que acabar comprando un par de zapatos e identificamos qué es lo mejor de cada una de esas webs para llevárnoslo a una única web, de manera que el consumidor se sienta súper confiado y el mínimo estrés en cualquiera de las fases, incluida la de pasar la tarjeta. ¿Vale? Si eso lo conseguimos, rediseñamos la web, pero desde la perspectiva del neuromarketing, es decir, desde las emociones. Y de esa manera rompemos esa barrera psicológica. Y aparte nos está permitiendo ver y demostrar algo que ya sabíamos, pero como nos dicen los informáticos, o sea, desde marketing estamos en algo que no es tangible anteriormente, pero ya estamos comprobando que el seguimiento del ratón y el seguimiento de la vista son 2 cosas totalmente distintas. Cuando una mujer está viendo zapatos, los ojos van y el ratón está en una esquina, estás haciendo scroll, que es algo totalmente diferente y que se debe tomar en cuenta para el diseño web. Estaba hablando precisamente, este fue el fin de semana pasado con este amigo informático y dice, no, sí, que yo los diseño de acuerdo a la teoría de la usabilidad y con los números que me da Google Analytics, de donde se da más clic en mi página web. Y le he mostrado un ejemplo de lo que estamos haciendo, donde la parte donde la persona siente más estrés en el proceso de compra, el ratón está en una esquina, pero la vista está de un lado a otro porque no sabe a qué opción darle. El seguimiento... Y nada, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda, estamos encantados de poder resolverla. Muchísimas gracias por haber venido.